Damos la bienvenida a la invitada de hoy, que es un gusto que esté aquí con nosotros, la verdad. Es la arquitecta maestra Berenice de Dios Sandoval, que cursó este curso hace muchísimo tiempo, entonces me da gusto ahora a verla invitada, ¿no? La voy a presentar para que ustedes la puedan conocer leyendo una breve semblanza que nos compartió. Es arquitecta por la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, becada por la Universidad de Guadalajara, beca Talento Global para realizar el máster en Desarrollo Urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es estudiante del doctorado en Arquitectura, Diseño y Proyecto Urbano de la misma institución y se desempeña académicamente como asistente de investigación en estudios urbanos, así como en consultoría urbana y coordinación de proyectos. Sus intereses se relacionan con la vivienda, la planificación urbana, las políticas públicas y los estudios urbanos con perspectiva de género. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Graciano, primeramente como por la invitación y oportunidad de poder compartir con ustedes y charlar un poco cuál ha sido como la experiencia de trabajo y de investigación acá en Chile con diferentes comunidades. Ya como mencionaba antes, Graciano sí tomó el curso hace como 6 años o 5 años, una cosa así. Entonces igual es bonito poder después como traer como las experiencias ahora a hablarlas también en este mismo curso y espero que algo de lo que se hable acá también ayude a hacerles como sentido en las mismas problemáticas que ven en los proyectos que están trabajando o en sus mismas instancias de vida y crear un poco de reflexión. Eh, Muchísimas gracias, Berenice. Ahí voy a compartir la presentación, esperando a ver si se logra ver. No sé si se logra ver la presentación. Se está cargando la pantalla. Que veo que se queda como en verde, pero Sí, no la vemos. a ver, vuelvo a intentar, a ver si así se logra. Ahí, se logra. Sí, perfecto. Perfecto. Ok, entonces comience la charla de hoy o esta conferencia se va a llamar La vivienda colectiva como geografía del cuidado, experiencias desde Chile. Y platicar brevemente que esta presentación incluye un poco sobre la misma trayectoria que me ha tocado trabajar acá desde el magíster y también tiene un poco de ya trabajo como investigativo después de terminar el magíster. Entonces, algunas de las cosas que se van a ver acá y se van a mencionar también hablan un poco del contexto pandemia, de pre y después de pandemia. Y como objetivo, me gustaría que pudiéramos explorar cómo los espacios intermedios y públicos en sí redefinen la vida urbana en los proyectos de vivienda colectiva y también cómo esto crea lo que ahora podríamos llamar como geografías de cuidado en el ámbito habitacional. A ver, no cambio la pantalla, ¿ya? Me van diciendo si se va logrando ver también al mismo tiempo que voy compartiendo. Pero eso, y para dar como un contexto como situado de la ciudad o del área metropolitana de Santiago, no sé si alguno de ustedes conoce, ha viajado, ha venido de este lado del mundo, pero también comentar que así como varias ciudades latinoamericanas, Santiago tiene sus contrastes muy marcados en lo que es en toda el área metropolitana y de escenarios muy diferentes según los municipios o sea, que conversan o que se encuentran en la misma región metropolitana, desde barrios que tienen como una altura como intermedia y una mayor vitalidad urbana, mucha área verde, espacios públicos, pero también otros
otros contextos donde hay una hiperdensificación masiva en espacios donde tenemos o donde se ven todavía viviendas de 2 pisos, a edificios de 40 pisos y de densidades extremadamente altas que pueden alcanzar hasta 800, entre 800 y 1000 habitantes por hectárea, así como otros contextos donde solamente hay vivienda unifamiliar. Entonces, como que todo esto compone un poco lo que es la región metropolitana. Y bueno, la imagen de la izquierda, que está como más al inferior, como que es la postal típica que se vende como en estos viajes o para como presentar la ciudad como Santiago. Entonces, como que esto nos trae una imagen más completa y o sea, de toda la riqueza que se puede encontrar o de todos los contrastes que se pueden encontrar en una ciudad. Entonces, a ver, ya, partimos. Y ya para empezar a hablar un poco más de esta investigación o de lo que se va a abordar ahora, me gustaría empezar con esta primera imagen de la izquierda, que es del ilustrador Robinson, de ya hace casi 100 años, donde él ilustra el contexto de cómo es vivir como en áreas de departamentos, y de cómo se semejan diferentes actividades de la vida cotidiana en espacios súper chicos y bueno, que en su momento tiene esta idea como de la vida cotidiana norteamericana y burguesa, y por el otro lado, como que está esta imagen conceptualizada un poco de lo que significa como los proyectos un poco más sociales acá en Chile y cómo se integran también como las comunidades y cómo se reflejan también estas dinámicas en diferentes contextos, pero que siguen siendo parte importante del vivir. Y bueno, una de las frases que también siento que aportan y que tienen mucho que ver con estos temas tiene que ver que en la vivienda colectiva los espacios intermedios y los públicos no solamente son lugares de paso, sino que se vuelven como un tejido muchas veces que se vuelve invisible, donde se sostienen aspectos de la vida cotidiana y especialmente para las mujeres. Y eso es yo creo que parte de lo que ahora vamos a ver y que exploraremos cómo estos territorios redefinen muchas veces lo colectivo. Y ahora sí me paso como a dar un panorama un poco general de la vivienda social en Chile, que yo lo tengo como contemplado en 4 etapas que son como muy importantes y que es bueno que también tengamos como un contexto social, político y también histórico para entender un poco cómo se configuraron, cómo se configuró la vivienda de alguna manera. Entonces, como que esta primera etapa nos vamos a ir como un poco muy atrás, pero tiene que ver con los orígenes, y que se asemeja también donde las primeras intervenciones o leyes que se hacían de parte del Estado tenían que ver con las habitaciones obreras y donde estas intervenciones o estas leyes tenían que ver con la construcción de viviendas, evitar o restringir la construcción de viviendas precarias dentro de los límites de las ciudades y también tener acciones desde el ámbito de la higiene pública, a partir de ordenanzas de control de viviendas populares y armar marcos normativos que tienen que ver con la segunda fecha que se marca acá, en 1925, que tiene que ver con las tarifas o regular las tarifas de arriendo, creación de tribunales para mediar conflictos entre arrendatarios y rentistas, que se le dice acá como a dueños y a personas que rentan la vivienda. Y también se vio como un inicio de las cooperativas de vivienda, entonces como que había una mayor diversidad y que también de alguna manera como que empezara a surgir como estas instancias dentro de la ley. Acá en Chile como que empezaba a tener como instancias más novedosas y no solamente dejar la vivienda a cargo del sector privado. Y también tiene que ver con la creación de la caja de habitación popular y que tenía que ver con las viviendas como más salubres, y también empezar a incentivar, pero esto ya casi a finales de esta primera etapa que tiene que ver con el año 1949, como incentivar al sector privado a que hiciera como construcción de viviendas económicas, pero que se alinearan con las mismas leyes y políticas que tenían que ver con criterios de diseño que eran como reguladas por el Estado.
Y bueno, parte de estas primeras imágenes que logramos observar nos muestran el espacio público, el espacio intermedio de estas viviendas y cómo el entorno residencial ya te mostraba algunas dinámicas de las mujeres, de las personas que vivían acá, de niños y cómo se iban encontrando en estos espacios, como una primera instancia. Eh, Después viene la segunda etapa, que es el fortalecimiento y que abarca desde el año 1950 hasta el 1972, como que lo está marcado en esa etapa porque viene con el fortalecer el poder del Estado para poder otorgar vivienda digna. Y una de estas primeras acciones tenía que ver con la fundación de la Corporación de Vivienda, que se llama Corvi, que existe hasta el día de hoy, pero no con las mismas funciones que tenía antes. Pero en esta época, la Corvi se encargaba de los planes habitacionales y programas en los programas nacionales de vivienda y que estos se relacionaban con potenciar edificaciones de conjuntos habitacionales, unos autoconstruidos, pero después empezó a rediseñar cómo iban a presentarse sus conjuntos habitacionales y evitar el crecimiento de poblaciones, aquí lo menciono como Callampa, en base a la literatura chilena y demás, que tenían que ver con los asentamientos informales, que era lo que se quería evitar en aquel entonces. Y también después otro hito importante es que en el 65 se crea el Ministerio de la Vivienda y también sigue con esta continuidad de los planes anuales de la vivienda y reivindicaciones como sociales, donde se fortalecía mucho la vivienda y se concentró en fortalecer todas las funciones que tenía el Estado para las diferentes actuaciones públicas y materializarlas en el entorno habitacional. Así también ver a la vivienda como un derecho irrenunciable. Entonces, este hito es como súper importante en la política habitacional chilena porque se pensaba ya la vivienda como un derecho, que esto en la literatura de los estudios urbanos y demás, como que se estaban dando discusiones sobre el derecho a la ciudad y demás, y va muy en línea con lo que se estaba pensando y gestando ya en Chile para esas épocas. Y esto trae como una etapa un poco más modernista en la arquitectura que se empezó a ver en Chile, que tenía que ver con una tipología de vivienda racionalizada, que también se empezó a construir hasta el año 72, donde los criterios para estas viviendas tenían que ser o rondar, por ejemplo, tenían criterios en superficies habitacionales donde aproximadamente el promedio era como 62 metros cuadrados y donde también había criterios de ventilación, iluminación y una buena materialidad. Entonces, se trató de hacer como estas diferentes tipologías y en diferentes espacios para contemplar las diferencias de territorio donde se puede observar que como que, al menos acá en Chile, se mostraba la primera vivienda social como en un edificio tan vertical, en departamentos y con mucha altura. Pero de la misma manera había otros conjuntos donde había menor altura y todo también se debía en el emplazamiento en el que estuvieran y también para contemplar la mayor diversidad de las personas, que en algún momento había departamentos que tenían 3 habitaciones, había otros que tenían 2 habitaciones, entonces se trataba de captar la mayor cantidad de características que pudieran tener como las personas para estas viviendas. Y bueno, de estos proyectos hay muchos en el área metropolitana de Santiago que siguen construidos, que siguen en pie, que a pesar de los terremotos, que es una ciudad donde en verdad tiembla 2 días por medio, como que la calidad edificatoria es notable. Entonces, aquí hay algunos proyectos emblemáticos y uno de ellos es la unidad vecinal Diego Portales, que es esta que se puede ver que también en un inicio se crearon estos, como decía anteriormente, estos criterios edificatorios, pero también después empezaron a abrirse las posibilidades, como este proyecto de Diego Portales, donde la Corvi compraba estos paños de territorios y lanzaba concurso público a arquitectos. Este conjunto fue realizado
por los arquitectos Bresciani, Valdés, Castillo y Huidobro, si es que lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, el, este fue un conjunto, o es un conjunto de una gran envergadura, de mucha superficie, se podría decir, hectáreas, y que contempla departamentos, casas y diferentes tipologías habitacionales, aproximadamente como 32. Entonces, aquí se habla como de la importancia de lo que se quería plasmar en la vivienda, contemplada como comunitaria, en esas épocas en Chile, y donde también era primordialmente que hubiera como espacios de encuentro, que hubiera espacios públicos, que hasta la fecha las primeras fotos que se ven son como de los primeros años en donde se construyó esta unidad vecinal, y ya las últimas son un poco más actuales y sigue siendo como un espacio o un conjunto habitacional donde hay mucha riqueza y muchas redes sociales, donde en verdad se siguen haciendo como instancias, los mismos vecinos se organizan, y yo creo que esas son las partes como muy valorables de estos proyectos. Y como les comentaba anteriormente, como que para que darse una idea de cómo o de lo que abarca el diseño que abarcaba este proyecto y todas sus tipologías, que están acá enumeradas, están un poco chiquitas, pero como que era parte del reto del diseño también arquitectónico, complementar diferente tipología para las personas que iban a vivir ahí. Entonces, acá, dentro de este conjunto, eh, también se contemplaron equipamientos y servicios. Hay una parroquia, hay un mini market, hay verdulerías, hay jardines infantiles, área verde. En total se supone que aproximadamente como en un inicio, el 80% de todo este conjunto eran áreas verdes y espacio público. Entonces, se nota como la importancia de las características que eran notables como para ese tiempo, y la diferencia de integrar como un equipo también de arquitectos, y de contemplar aspectos más modernistas a estos proyectos. Y otro de los proyectos emblemáticos es este que se llama Villa Frey, y que también desde en un inicio, a lo mejor se pueden ver un poco las fotos un poco más sin ese toque paisajístico, pero tanto este como la otra unidad vecinal fueron los primeros proyectos que también contemplaban diseño paisajístico, y que tenían también sus áreas de absorción, o sea, entonces también contemplaban temas ambientales. Y este otro proyecto de la Villa Frey, construido en el 64, ahora está como redefinida como patrimonio, como edificios de patrimonio, y tiene unas características similares a la Villa Diego Portales, donde también hay una riqueza de espacios públicos y donde hasta la fecha se genera mucha vitalidad urbana. Y dentro de todo, que también es muy importante, estos conjuntos que eran trabajados por la Corby, todos estaban dentro del anillo de la ciudad, como de las zonas más próximas de la ciudad. Entonces, se integraba la conectividad, que estuviera cerca de equipamientos públicos también. Y la tercera etapa tiene que ver con el desmantelamiento. Esta es una etapa que creo que en todo contexto es bueno tener en consideración cuando hay un golpe militar, una dictadura, cómo afecta al planteamiento urbanístico, a la planificación urbana y a la ciudad, y sobre todo a la vivienda. En este caso, en Chile, eh, hubo un replanteamiento muy grande en el tema de la planificación, donde se reformularon las políticas de vivienda, y todo lo que se trabajó anteriormente se cambió totalmente, y se descentralizaron las funciones que tenía el Ministerio de Vivienda, pero lo que pasó también como un hito que creo que es importante mencionarlo, que surgió el concepto bajo los ámbitos legales de la vivienda social en ese año, vinculados a un criterio que más adelante lo vamos a ver y que tiene que ver con el caso de estudio, pero se conceptualizó. Y estas imágenes que están a un lado, que puede ser que no se entiendan a simple vista, pero hablan
de la erradicación de pobladores, que es un movimiento súper importante y que refleja, como mencionaba en la primera diapositiva, cómo hay viviendas, diferente tipo de viviendas en todo el área metropolitana. Esto se ve reflejado también en su cartografía, en cómo antes de dictadura había una ciudad un poco más homogénea en temas de habitantes, sin considerar como temas económicos y sociales, pero después del golpe militar se movieron a las personas que estaban como en el sector de cono alta renta, le llaman acá ahora, que son como las comunas o los municipios con más ingreso económico. Entonces, como quien dice, no querían ver a cierto tipo de personas o cierto tipo de viviendas en ciertas zonas, aunque fueran en concepto de vivienda social y que tuvieran los atributos, como mencioné anteriormente, de arquitectura y de diseño definidos, aún así se trataron de mover. Y todos, o sea, la mayoría de estas personas fueron movidas o radicadas a las partes como periféricas a las partes como sur de la ciudad. Y bueno, después de que mueves a las personas, se generó el problema de que, bueno, ¿y ahora dónde van a vivir estas personas? Así que la cuarta etapa tiene que ver y donde se marca a partir del año 90, donde se retorna la democracia, pero marca una nueva política de vivienda social con muchos desafíos por todo lo que se había gestado en el periodo como militar. Y aunque se había vuelto a la democracia, las propuestas básicas que habían instaurado, o sea, que había instaurado el gobierno militar siguieron predominando. Y se impulsó la construcción de viviendas sociales tipo básicas, con la esperanza de también poder atender el déficit habitacional, que pensemos que en esos años de dictadura no se atendió el tema de vivienda, que se venía trabajando en años posteriores y se había dejado solamente al sector privado que se hiciera cargo de la vivienda. Entonces, ya a partir del año 2005 en adelante, que es como esta última etapa en la que estamos ahora, tiene que ver con programas de regeneración y rehabilitación urbana sobre las mismas casas con criterios básicos que se empezaron a construir en los 90. Y que lo vamos a ver ahora, donde el Estado empezó a trabajar estos programas de Quiero mi barrio, planes de reconstrucciones, planes, generar una nueva política nacional de desarrollo urbano y también una política o programas de regeneración de conjuntos habitacionales, porque en parte todo lo que se había trabajado se puso como en pausa y el Estado pasó a ser como un ente más subsidiario de la vivienda, ser como alguien que estaba detrás o que te daba como cierto apoyo para que pudieras acceder como una vivienda. Y del criterio que había anteriormente pasamos a este criterio para la vivienda social básica, donde las viviendas cambiaron como totalmente en su dimensión, en su superficie, en los materiales y sobre todo en el entorno donde era construido. Ahora pasamos a viviendas que tenían un máximo de superficie de 42 metros cuadrados, o sea que se redujeron como 20 metros cuadrados en el tema de superficie de vivienda. Y este otro plano de acá marca lo que comentaba anteriormente, que las zonas rojas eran las viviendas sociales que se hicieron antes del golpe militar dentro de las áreas como más vitales de la ciudad, y las azules empezaron a hacer las viviendas sociales después del golpe militar y con esta nueva ley como de vivienda social. Y lo que está marcado acá abajo es importante porque el caso de estudio que vamos a ver ahora se emplaza en esa zona. Entonces, eh, muy al sur, muy, muy al sur de la ciudad y donde prácticamente era un terreno donde no había absolutamente nada, ni siquiera transporte público. Entonces ahora sí ya pasamos como el caso de estudio para ver directamente las geografías del cuidado y es importante, o al menos para mí, como que tratar de situar conceptualmente hacia dónde nos vamos a dirigir con el cuidado y también tener en mente quiénes necesitan y partir desde esa idea, quiénes necesitan el cuidado, porque normalmente tenemos esta idea de que
los niños, las personas mayores, alguna persona en situación de discapacidad. Pero realmente, si tomamos en cuenta la epistemología del cuidado y que tiene que ver con el habitar, los cuidados existen desde el comienzo de la vida y constituyen muchos actos para mantener la existencia y la solidaridad de las personas. Entonces, estos cuidados se pueden dividir en permanentes y cotidianos, y ambos representan el tejido y la textura de la vida y su permanencia, o sea, para la permanencia y duración de la vida humana. Entonces, si vemos este tipo como tomamos en cuenta el cuidado desde esta epistemología que tiene que ver de la ética del cuidado, nos quedaríamos como con una manera de resumirlo, como una actividad que mantiene y repara al mundo para sostener la vida. Es una actividad un poco más transversal a lo que normalmente con lo que se ha trabajado, con lo que se ha integrado la relación como del cuidado. Y también pensar en eso, en qué dimensiones se necesitan para que existan los cuidados. Y de alguna manera pensar que son actividades complejas que incluyen diferentes dimensiones, desde prácticas emocionales, actividades de soporte, económicas, sociales y espaciales. Después pasamos también al otro punto reflexivo que tiene que ver con quién necesita el cuidado. Y también en cómo desde la epistemología y muchas geografías feministas que empezaron a trabajar este movimiento, tiene que ver en tratar de llevar a la conversación el mito del individuo autónomo, de que la dependencia es inherente a la condición humana, o al mito de que del humano o sea, dependiente y productivo en una edad como sostenida en el tiempo, donde las estructuras sociales ocultan lo que en verdad tienen que ver con las relaciones de interdependencia, y que todos en esta vida, en verdad, todos nos relacionamos desde la interdependencia. Y lamentablemente esto solamente ha negado este tipo de relaciones y los ciclos de vida en los que nos desenvolvemos, porque realmente el cuidado, como mencionaba anteriormente, es transversalmente y todos lo necesitamos dependiendo del ciclo de vida. Un poco antes, un poco después, pero indudablemente está como presente. Y después se viene esta otra variable que tiene que ver con la relación intrínseca del género y del cuidado, y desde cómo muchas feministas, también desde el estudio urbano y pioneras, también hablan de cómo, o cómo se ha criticado la naturalización del rol, de que las mujeres son cuidadoras innatas, desde romantizar el cuidado, que son actividades altruistas o directamente desde el amor, o que es una cualidad femenina, netamente, cuando son actividades un poco más complejas, diría yo. Y bueno, al final este último concepto que tiene que ver con la geografía del cuidado y que tiene que ver con hacer referencia al espacio y a la movilidad, que en este caso las mujeres o las personas que están en el punto de ser cuidadoras para realizar sus tareas de cuidado hacia otro. Y la geografía del cuidado, al tener en cuenta estos espacios, invisibilizan horas de trabajo que no son reconocidas. Y al final estas tareas se basan en movilidades que son como interdependientes y que son definidas por su estructura social. Entonces, es muy importante que también al final podamos contemplar y podamos tener como esta visión de una geografía del cuidado un poco más amplia, y ahorita vamos a ver un poco por qué. En este caso, en la investigación, se trabajó como la geografía del cuidado desde un conjunto de la vida cotidiana vinculado a tres escalas espaciales que tienen que ver con el barrio, con el blog y con el departamento. Y cómo la organización social de los cuidados ha sido designado por roles binarios desde una red familiar con una relación como muy vertical y transversal, donde se ven como desde lazos más mutuos de confianza entre mujeres para poder realizar estas actividades. Y bueno, aquí dejé como una cita de una de las mujeres que trabajó también, o con la que pude, o sea, integrar en la investigación, y que tuvo como esa apertura, donde hablaba justamente esto de
de su hija, de Mía, que ella no podía asistir a una sala cuna. Entonces, gran parte del tiempo, las niñas, que son sus otras hijas, son las que se preocupan por su hermana. La responsabilidad de cuidar a su hermana es de ellas, porque yo igual tengo que salir a trabajar, sí o sí. Entonces, esto fue un extracto de Nicole, que tiene 30 años, donde dejaba a su bebé con sus dos hijas entre 9 y 10 años. Entonces, porque el papá tampoco no tenía una red con el padre de sus hijas, entonces vemos aquí cómo la transferencia de los cuidados van pasando como de la misma mujer a otra mujer de la familia. Y ya situados como en este contexto, ahora voy a hablar exactamente en el primer contexto o primera escala que tiene que ver con el barrio y que este es el conjunto habitacional Marta Brunet, que se construyó en el año 96 y esta vivienda o esta imagen que pongo acá es como parte de toda la vivienda que se construyó en esos inicios de los 90, donde se hizo solamente vivienda social sin vitalidad urbana en las periferias de la ciudad y con carencia de condiciones dignas a los servicios. Y bueno, la otra cartografía donde se ve como este isométrico pareciera o se ve como muy lindo, pero en verdad es un conjunto habitacional de 138 blocks, donde en su mayoría son de 3 pisos, pero si vemos como el desglose de las personas que viven acá, eh, en viviendas de 42 metros cuadrados, en el último como catastro que se pudo hacer, tenía una población de 5.024 personas, que no es un número menor, y de esta población también se observaba que el 250 personas están en situación de discapacidad, eh, con 200 adultos mayores y como un número también como muy alto, un 30% de niños o niños menores de 15 años. Entonces, al final es un conjunto habitacional de 450 como, o sea, en densidad por habitantes, marcando como algunos criterios que, por ejemplo, se pueden manejar al momento de plantear una densidad habitacional o cuando se construye una densidad habitacional pensando en números sin tener como más consideraciones urbanas, esto podía cumplir si solamente vieras el número, pero no en sí en sus características ni eh, el tema un poco más cualitativo de los conjuntos. Y en este complejo habitacional tiene dos tipologías de vivienda. Una donde, o sea, bueno, y estas dos tipologías, ambas son de 42 metros cuadrados, ninguna supera ese metraje, con 3 habitaciones por departamento, una sala estar muy pequeña, como un comedor, sala súper pequeña, con una cocina también diminuta, un espacio que se llama acá logía o lejía, que es como el el espacio como para tener artículos de limpieza, lavadora y demás, y un solo baño. Entonces, como que esta fue la tipología donde viven todas estas personas. Y pasando un poco las actividades que viene en esta sección fuerte acá, que acá se va a mostrar como el trabajo o cómo fuimos como catastrando las actividades de las mujeres cuidadoras, pero también que estaban a cargo de personas de cuidado, contemplando personas en situación de discapacidad, en menores de edad y algunos adultos mayores. Y estas primeras cartografías, por ejemplo, nos muestran eh, en mayor medida los espacios que se utilizaban mayoritariamente, por ejemplo, por las personas de cuidado y algunas de las actividades por las que hacían también como las mujeres. Entonces, tratábamos de poder tener de conversar con ellas y tener como este mapeo de cómo utilizaban el espacio ahora estando en pandemia o sea, perdón, en el momento que estuvo como la pandemia, para tener como una idea de cómo se estaban viviendo los espacios dentro de la vivienda, tanto para las actividades de cuidado que tenían que ver
con las prácticas que eran la alimentación, las actividades como recreativas, las actividades de descanso, las actividades educativas, que también se tuvo que optar ese rol dentro de las viviendas y también ver dentro de esta misma distribución cuáles eran los espacios que más usaban. Y, o sea, pensando de la escala como privada, como a la intermedia, al final tratábamos también de conversar con ellas cómo era o cómo había sido sin pandemia y cómo había sido ahora como con pandemia, y cómo todas las actividades de cuidado se centraron dentro o en su mayoría de la vivienda, y cómo se sintió de alguna manera como esa diferencia de no poder reutilizar los espacios intermedios que eran utilizados para la recreación de los niños, de personas adultas mayores que sacaban sus sillas y se sentaban a conversar con los mismos vecinos, pero también de cómo se organizaban para ver estrategias de limpieza y demás. Entonces, al final también como que hicimos como una escala donde vimos las dinámicas socioespaciales de estos espacios, tomando en cuenta a las personas de cuidado y a las personas también que cuidaban, siendo que los espacios siempre eran más usados por las personas que necesitaban cuidados. En este caso, como niños, que eran los que disfrutaban un poco más de los espacios, más que personas adultos mayores o personas en situación de discapacidad, que ellos son los que menos podían utilizar los espacios como intermedios, se podría decir, o públicos. Y pensando ahora como de la escala intermedia a la pública, fue como muy interesante ver cómo las dinámicas de movilidad dentro como del barrio, cómo podíamos hacer este mapeo con ellas mismas, ver desde los espacios donde iban a tener como recreación, a también poder realizar como las prácticas o tener actividades o sea, todo dividido en las actividades de cuidado, en las prácticas, en las de soporte que tenían que ver con la compra de alimentos, y también económicas que tenían que ver con sus espacios de trabajo, debido a que estaban como en un conjunto habitacional en una zona muy periférica, trataban de poder realizar todo en el mismo barrio, y también para poder tener una mayor movilidad con sus sujetos de cuidados. Entonces, en este aspecto me comentaban que justamente, o veíamos que en la pandemia las geografías del cuidado se modificaron totalmente, donde hubo menos desplazamientos y donde los viajes de las mujeres eran como más encadenados y trataban de hacer como más cosas en estos mismos viajes. Y bueno, dentro de todo, también, aunque este conjunto tiene como algunas carencias cualitativas y demás, tiene como una organización muy fuerte por parte de las mujeres de este barrio, donde también ellas mismas trabajan y construyeron una sede comunitaria, construyeron también zonas de alimentos para poder también poder tener alimentos para las mismas personas. Entonces, como que se empezaron a gestar redes comunitarias y sociales demasiado fuertes. Y al momento de tratar de ver cómo estas dinámicas como de inmovilidad o movilidad con las prácticas de cuidado y cómo se veían reflejadas en la geografía, veíamos cómo se hacían como estos pequeños clústeres adentro y alrededor de su vivienda en el mismo barrio, donde podían como tratar de tener o de desarrollar las mayores actividades referentes al cuidado dentro del mismo barrio, excepción de las personas en situación de discapacidad, y donde esto era, en verdad, era como algo muy transversal que se veía. Acá también puse una cita de Allison, una chica de 22 años, donde ella nos comentaba que ella evita salir con su mamá porque su mamá está en situación de silla, o sea, en silla de ruedas, y que encontraba la situación muy difícil, que el transporte público o la micro cuesta mucho subirla porque las condiciones de las veredas, de las calles, no eran como de alguna manera accesibles para que ella pudiera tener esta movilidad, y donde también como ya el mismo comercio informal también iba robando un poco el espacio a las mismas personas y en situación de discapacidad para su movilidad.
Y em, pasándome un poco a las acciones participativas, que también es muy importante mostrar en las geografías del cuidado, en estas tres escalas, debido como a la precariedad de la calidad de la vivienda, como mencioné antes, en este conjunto hay unas dirigencias muy fuertes que se han gestado desde, yo creo que desde inicios de los años 2000, desde que empezaron a tener estas dificultades, donde tienen una estructura en verdad como muy organizada, donde hay una presidenta, hay 12 dirigentes y hay 138 delegadas como por cada bloque, donde tienen una organización en verdad muy escalonada y donde también así pudieron atender diversas problemáticas, no solamente en la pandemia, sino que desde antes y después, donde tuvieron una fuerte organización y empezaron a trabajar en conjunto con redes universitarias, con el Ministerio de Vivienda, para poder trabajar un proyecto de regeneración urbana, que comenzó en el 2009, donde hicimos mapeos participativos, donde fuimos con ellas y algo aquí que es interesante mencionar, que en un inicio todo este trabajo iba más transversal al tema como de los cuidados de la participación, y históricamente se mostró la presencia de mujeres en su mayor medida, que eran las más interesadas en realizar estos mapeos, donde se salían los sábados después del trabajo. Entonces, ahí empezamos a conversar con ellas desde nuestra visión como de arquitectos, urbanistas, cómo poder empezar a trabajar esto, donde ellas en verdad nos iban diciendo qué era lo que iban necesitando, y no solamente nuestra visión física del espacio. Entonces, una primera propuesta es esta, que es la regeneración del conjunto Marta Brunet, que de tener 1,200 viviendas baja a que se demuelan algunas, abrir espacios públicos intermedios y que se disminuya la cantidad de viviendas, pero esto le da como una mayor calidad de vida y se pueden aumentar el porcentaje de metros cuadrados de departamentos, volver a ganar esos 20 metros cuadrados que la ley de vivienda social quitó, y también otorgar y construir equipamientos, parques públicos, colegios, iglesias, apertura de espacio público. Y este proyecto en sí está corriendo actualmente. Y el otro, que tiene que ver con construir un nuevo conjunto, y aquí fue muy interesante ver esta propuesta porque este conjunto está muy cerca. Yo creo que caminando podrían ser como, o más bien en movilidad podría ser como una media hora de donde está el otro conjunto, porque tampoco lograron hacer una red tan fuerte que querían seguir en esa zona, a pesar de estar a un lado de una autopista, de haber como tenido algunos conflictos antes por la ubicación y tener largas distancias de traslado. Crearon una red tan fuerte que la vida en comunidad ha sido como demasiado enriquecedora para ellos y les ha otorgado otro tipo de vitalidad urbana también. Entonces, esto es muy interesante porque este nuevo conjunto también tiene tres tipologías de vivienda diferente, donde todas también están dentro de los desde los 60 a los 63 metros cuadrados, con otra tipología también en fachada. Vemos como o sea, mayor como calidad en cuanto a los materiales, en cuanto a los espacios intermedios y demás, y algunos elementos también un poco paisajísticos, pero como con esta organización y participación, además de tener como el elemento como social, también cómo empezó a cambiar y a hacer como una reconversión del estado físico de la vivienda. Y así también de alguna manera vemos cómo las actividades de cuidado no solamente se mostraban desde el interior de la vivienda y cómo salen, se muestran en el espacio público y con una organización que también te puede llegar a nivel barrial, porque dentro de todo, eh, las dirigentes no solamente están optando por un cuidado solamente individual del tema familiar, sino como un poco más en comunidad, hacerlo un poco más transversal. Y bueno, no sé cómo estoy de tiempo, pero ya para ver las reflexiones finales y dentro de las conclusiones, creo que me gustaría hablar un poco desde la geografía de los cuidados como un elemento integrador.
en los elementos espaciales, donde Tenemos muchas veces tenemos... ¿Cómo? tenemos 7 minutos. Ya, perfecto. Ver de estos elementos espaciales como los bordes difusos y cómo se empieza a romper esta dicotomía que hay entre lo público y lo privado, que siempre, o sea, o que al menos se ha manejado desde la planificación un poco androcéntrica. Y bueno, lo reduje como en estos temas claves para ir viendo, redefiniendo que tienen que ver desde la planificación y el diseño urbano, en cómo se tiene que incorporar el enfoque de cuidado a la planificación urbana, además de contemplar los enfoques del diseño inclusivo, ciudades para la gente y demás trabajados por otros arquitectos y urbanistas. También ver espacios intermedios más flexibles y en áreas comunes adaptables para sus usos, así como integrar la gobernanza participativa donde los residentes se hacen también como dueños de este proceso de la misma planificación. Y en cuanto a las condiciones socioespaciales de la vivienda colectiva, también ver cómo la densidad y los espacios, o sea, en cuanto a la densidad y espacios comunes, los espacios comunes son clave no solo para mitigar los efectos de la fuerte densificación, en este caso de la ciudad de Santiago, sino que funcionan también como estructuras de soporte para los cuidados de toda la población. Y asimismo también vimos en este caso cómo en su momento siguen las dinámicas de reproducción hegemónicas en el territorio donde se han visibilizado las esferas de cuidado en la ciudad, donde no se pueden reconocer espacios con otros usos y donde la ciudad solo ha representado como la vivienda y el espacio privado y a las mujeres para que resuelvan las actividades de cuidado o mercantilizando los espacios de cuidado, obviamente con estancias infantiles, con colegios, con también hospitales donde ahí se ve la diversidad de cómo el Estado también o cómo la planificación ha dividido como el cuidado muchas veces como en temas como privados o mercantilizados y donde lamentablemente en los espacios o en las personas en situaciones un poco más desfavorables económicamente no hay una opción a poder acceder a eso. Y como reflexión final para este paradigma, ver las diferentes escalas espaciales en torno a la vivienda colectiva relacionadas como un tejido conectivo, integrando la geografía del cuidado y para que se dejen de ver desde una manera una variable un poco más aislada. Eh, pero eso, y pensar en cómo hemos desarrollado las ciudades de un urbanismo un poco más androcéntrico y empezar a tener esta idea o estas planteamiento un poco de la ciudad cuidadora. Pero eso, agradecerle su presencia y saber si algo de esto conversado les hace sentido o ver también sus visiones, no sé. Muchísimas gracias, Berenice. Mm, Creo que lo que se plantea, pues en esta plática, lo que planteaste, pues es muy interesante, ¿no? Y nos habla, digamos, de una cierta forma, yo diría, de una visión, por un lado, sistémica, transversal y sensible, ¿no? Sistémica, porque al final se nota mucho, incluso o en el caso de estudio, ¿no? Cómo necesitamos abordar, ¿no? La problemática, el estudio, el diagnóstico, desde como mínimo tres escalas, ¿no? Diferentes, ¿no? Una escala urbana, ¿no? Que nos habla de cómo estas intervenciones que deberían de ser unas intervenciones increíbles porque pues, financiadas y hechas a través del gobierno, ¿no? Se relaciona con la ciudad, cómo hace ciudad, ¿no? Una escala pues de conjunto, ¿no? Una escala intermedia, ¿no? De cómo al final se resuelven esos espacios intermedios, la plaza, la cancha, los andadores, los diferentes espacios, ¿no? Y una escala, pues, que posiblemente en los ejemplos que mostraste, una de las más lamentables, pues, que es la escala del modelo de la vivienda, ¿no? Realmente vivir en estas condiciones, pues, posiblemente sería mejor la calle, ¿no? Por el hacinamiento, ¿no? Que se siente incluso viendo, ¿no? Sí. Estos planos. La cosa interesante de esta investigación, creo, o la aportación sensible, por esto que hablaba de una visión sistémica sensible, es que a estas tres escalas, que de una cierta forma pudiéramos llamar a objetivas, técnicas, ¿no? Que podemos medir, así como estamos acostumbrados
nosotros arquitectos, pues con el metro, ¿no? Con la proporción, con los centímetros, pues hay otra escala que es más, por así decirlo, difícil, ¿no? De medir, o que por lo menos no se pueden medir cuantitativamente en metros cuadrados, ¿no? O metros cúbicos, que es la escala, pues, del cuidado, ¿no? Esta escala como que transciende, ¿no? Y va de forma transversal en estas tres diferentes escalas, que las complementa, que las amplía y que las vuelve, digamos, de una cierta forma como mucho más humanas, ¿no? Es decir, tenemos que realmente, sí, pues tenemos aceras, pero lo que sucede es que yo no puedo bajar con mi mamá de la acera porque no hay ningún tipo de rampa para bajar con la silla de rueda. O tenemos el autobús, pero lo que sucede es que el autobús pues no tiene un chasis bajo y por lo tanto no puedo subir con la silla de rueda porque no puedo, ¿no? Incluso, y eso sí creo que también es otra cuestión muy importante, no entendiendo, ¿no? Que el tema del cuidado sea algo como más delicado y específico, ¿no? De categorías más, por así decirlo, débiles, ¿no? Como pueden ser los niños o la gente discapacitada, sino entendiendo el cuidado pues en toda su amplitud, ¿no? Es decir, pues desde el cuidado de una persona de 30 años, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80 y de 1400 años, ¿no? Esto es algo muy importante, ¿no? Y un poco nos debería también de hacer reflexionar esta práctica sobre otra cuestión, ¿no? Que es que vimos aquí en el curso, ¿no? Es decir, esta voluntad, ¿no? Para poder hacer frente a esta grande demanda de vivienda, de hacer estas intervenciones masivas de viviendas, ¿no? Pues que son brutales, 1000 viviendas, 500 viviendas, que al final, si por un lado intentan, y a veces ni siquiera lo consiguen, resolver de forma digna el tema de la urgencia de la vivienda desde un punto de vista cuantitativo, por otro lado, probablemente ni siquiera se ponen el problema del tema cualitativo de género del cuidado, ¿no? Eso tiene que ver con la cualidad. Entonces, yo creo que para cerrar, ¿no? Sí se necesitarían más estudios de este tipo. Deberíamos nosotros como categoría, ¿no? De pensadores abrazar, ¿no? Abrir el pensamiento hacia estos mundos tan a veces muy pocos explorados por quien diseña, ¿no? La ciudad y quien diseña, pues, la vivienda, para que realmente, pues, la vivienda en su escala urbana, en su escala de conjunto intermedia y en su escala tipológico-modélica, realmente, ¿no? Realmente sea o tenga más bien una dimensión doméstica y pueda apoyar y contaminar a través de su dimensión doméstica todo lo que es el entorno urbano. Es decir, entender realmente cómo la vivienda es este punto tan importante para la generación de la ciudad y cómo la ciudad realmente la deberíamos de diseñar, pensar, anhelar, que tenga pues las mismas características domésticas, ¿no? Del espacio que nosotros soñamos vivir, ¿no? Por lo tanto, pues felicidades por esta investigación, ¿no? Que tiene esta sensibilidad como de revelar que hay mucho más allá, ¿no? De lo que son pues los muros, ¿no? Por cierto, muros muy mal puestos, ¿no? En estos ejemplos recientes, pues que nos enseñaste, ¿no? Porque realmente, pues 42 metros cuadrados, tres habitaciones, ni que fueran chinos o enanos, pues no hay forma, pues, de que 6 personas puedan caber allí, ¿no? Realmente, pues, esto nos hace pensar cómo muchas veces el mundo institucional está muy lejos de la realidad de la vida, no se toman en cuenta estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias por tu aportación, Berenice. ¿Aquí hay alguien que quiera preguntarle algo a nuestra invitada o agregar algo a la plática? Alejandro. Muchas felicidades, Ben, está muy padre. Me llamó mucho la atención el tema de la comunidad y el sentido de pertenencia que platicaste de estas redes. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué factores crees que hayan influido, sobre todo sobre este punto de la comunidad y el sentido de pertenencia en los estudios que realizaste? ¿Crees que nada más sea como tema de densidad o sea, cómo, y si estas redes que veo que existen
se generan automáticamente o en un sentido como más, o si se pueden llegar a provocar. O sea, ¿cómo es esta práctica? Ay, creo que se pegó o Se dejé de cortó, escuchar. se ¿Se cortó. cortó? A ver, bueno, veamos a ver si vuelve, porque igual es una muy buena pregunta, realmente, y es algo que también, de alguna manera, se ha podido observar, o al menos, en Chile, en los proyectos, de alguna manera eh, que me ha tocado como trabajar o colaborar, solamente he visto este nivel de organización y de redes, en los proyectos, públicos de vivienda social. En una investigación que estoy trabajando, aparte que tiene que ver con vivienda, pero ya en vivienda por parte del sector privado, no se logra ver esto. Y de alguna manera como que, eh, lo digo ahora como lamentable, pero no sé si esa es la palabra como correcta, pero en este caso con las dirigentes, en el momento que me tocó como compartir, estar con ellas como en el terreno, ver estos workshop y demás que hacíamos, esta fuerte como unión o comunidad en sí se había como formulado por el tema de la injusticia, como del derecho, de volver a tener como el derecho a la vivienda, a la ciudad que en su momento eh, la ley o el Estado les garantizaba. Y de alguna manera también que esta vivienda, que les comenté que sí, es muy precaria en cuanto a lo cuanti y a lo quali, pero fue comprada por ellos. O sea, como el Estado acá como que fue un subsidiario, pero ellos seguían con un crédito pagando a años una vivienda que estaba en estas condiciones. Entonces, de alguna manera, como la injusticia eh, se armó, o sea, gestó como un grupo de organización social donde fue liderado por mujeres que en este aspecto eran las que se quedaban en la vivienda, mientras los hombres iban a trabajar y se armaba como esta dicotomía de lo público y privado y las actividades como reproductivas eran las que tenían más tiempo y les interesaba organizarse para decir como no podemos vivir aquí, como no quiero que mis hijos vivan aquí o que tengan una vida así. Entonces, es una organización que tiene, yo creo que como 20 años y en verdad, a mí me sorprende mucho porque tienen como una confianza y unos criterios para abordar muchas dificultades que pueden salir en la misma comunidad, como lo fue una pandemia, como lo fue tratar de trabajar y visualizar como un proyecto urbano, crear una sede comunitaria, crear una huerta comunitaria, y en verdad como que esta red como que se fue nutriendo y al momento de que empezaron a ver que se empezó a trabajar con el Estado, con universidades y que en verdad se visibilizó un problema y empezar a ver un poco que las cosas podían ir cambiando, que el planteamiento era visto por otras entidades. Yo creo que eso también hizo que se empezara a reforzar más el mismo sentimiento de comunidad y de cuidarse como entre ellos y buscar como una mejor calidad de vida. Entonces, de alguna manera, lo más que poder decir como algo replicable o intencionado, como que en este punto de vista se vio como un mal proyecto o hizo o creó como de alguna manera aportó a una red comunitaria como fuerte donde sí, hubo mucho hacinamiento, hubo condiciones, o sea, no salubres para la vivienda, pero se crearon otras redes que de alguna manera en algunos proyectos privados o en algunos proyectos donde tienen unas mejores cualidades, no se ha logrado generar esos lazos comunitarios al menos. Desde el punto de vista de acá de Chile, lo que me ha tocado ir observando en los proyectos. Pero eso.
A ver si después su compañero puede ver como parte de la respuesta Sí, en el gracias. video o algo. Gracias. Ay, regresaste, Alejandro. Eso. ¿Alguien más? Ujú. Berenice, muchísimas gracias. Me da mucho gusto ver cómo seguiste pues tus estudios y ad maiora, como se dice en latín. Por lo tanto, pues que vengan mucho más logros, ¿sí? Y que puedas regresar ya con el trabajo ya más desarrollado, ¿no? Una vez que vayas terminando tu tesis doctoral para contarnos un poco, pues, cómo ha ido, ¿no? Esta investigación sobre estas geografías de cuidado. Sí, claro que sí, sería un gusto. Pero gracias por la invitación y gracias por ustedes por estar acá y también como eh, tener como esas inquietudes por los temas como urbanos, por los proyectos, la vivienda, el urbanismo y demás. Muchísimas gracias, Berenice. Hasta luego, nos vemos Gracias. pronto. Gracias. Hasta Feliz fin luego. de semana. Gracias.